Bienvenido a un nuevo podcast de 24H24L. Hoy quiero hablar de diferentes temas o esta temática va a tener muchas aristas. Pero antes de hablar del tema principal, quería hacer un recordatorio. Recordad que este podcast está dentro del proyecto 24H24L, que tenéis el canal del canal de 24H24L en YouTube, también tenéis en Fediverse y tenéis las charlas, que de hecho hace poco hice una con creadores de distro, te lo enseño, te lo cuento, probando distro. Hay que reconocer que me gustaría pedir un poco que si quieres apoyar este contenido, tanto el podcast como todo lo relacionado con los vídeos en YouTube, pues puedes hacer una pequeña donación. Pondré un enlace a PayPal. Prefiero PayPal porque es la que menos comisión se lleva. Y también pondré un enlace de Amazon para mi enlace referido de Amazon, porque si hace una compra a través de ese Amazon me llevaré una pequeña comisión, que aunque sea pequeña siempre es de agradecer. Así que si te interesa este proyecto no olvides donar o utilizar el enlace referido de Amazon. También recordad que si quieres conocer muchas aplicaciones de Linux, recordad que tengo mi canal de Telegram de Aprende Linux, que es un canal que por una pequeña suscripción o semestral o anual, pues puedes tener acceso a muchísimas aplicaciones de Linux, que de hecho cada semana publico 3 nuevas aplicaciones, más los mini análisis, más los audios, más futuro creo que también vídeos y los monográficos. O sea, tiene un montón de recursos para conocer un montón de aplicaciones de Linux. Y ahora me voy a centrar en la temática. Bueno, lo que quería hablar es de Firefox y de Chromium. Y de que por qué unos parece ser que es el bueno y otro es el malo. En este caso el bueno es Chromium y el malo es Firefox. Firefox es verdad que tiene ciertos problemas o tiene cierta, digamos, polémica. Una de ellas fue su cambio de licencia porque iba a meter telemetría. Ya había un cambio de licencia indicando que iba a utilizar datos anónimos del uso del usuario. Esto generó un gran debate de que la privacidad y todo eso. Bueno, lo que aparece siempre en la comunidad de Linux cuando algún programa quiere poner telemetría. Y realmente la telemetría es necesaria porque lo que permite es tener un desarrollo más eficaz. Voy a hablar en el resto del audio sobre los problemas que tiene Firefox, de hecho económicamente, como de otro tipo. Firefox está desarrollado por una empresa, Mozilla, con lo cual tiene una serie de recursos que tiene que gastar, tanto de ingenieros, de personal laboral, como otro tipo de recursos. No es una comunidad que vive de donaciones, no es una comunidad donde hay una serie de voluntarios que en su tiempo libre desarrolla código, sino es una empresa seria que desarrolla un producto tan complejo como un navegador web y requiere una serie de recursos. La telemetría lo que le permite es ese desarrollo que sea más eficiente porque le permite conocer el uso que le dan al navegador web y enfocarse en aquellos sitios donde está siendo más usado y, digamos, pues poder, los recursos, implicarlo en aquellas zonas que son más interesantes que otras y así, pues, digamos, ahorrar recursos o esos recursos utilizarlos los que tiene de forma eficiente. Después salió una noticia de que SolinOS, de hecho una distro que utilizo yo en el portátil, que la verdad me gusta mucho, iba a cambiar el navegador web de Firefox por el de Brave. Personalmente yo Brave lo utilizo muy poco. No voy a decir nada del cambio porque no sé cómo. A mí Brave no es un navegador que me guste, pero tiene cosas cripto. No sé, me da desconfianza. Yo voy a seguir utilizando en Zorin, voy a seguir utilizando Firefox y aunque no sea por defecto lo voy a instalar. Y aquí quería hablar del tema de muchas veces la gente cuando no le gusta Firefox porque toma una decisión mala, automáticamente se van a Chromium. ¿Por qué? Porque Chromium es software libre, está el código fuente disponible y es más seguro y etcétera. Vale, lo primero que esté el código fuente disponible, quien desarrolla Chromium es un desarrollo bastante centralizado en Google. Los ingenieros de Google son los que realmente aportan la gran cantidad de código. Es verdad que por un lado Vivaldi, Opera, Brave o Microsoft Edge utilizan como base Chromium y cada uno pues aporta sus diferentes componentes, tiene sus desarrollos, pero sí es verdad que el desarrollo más importante o el componente más importante de un navegador web es su motor de renderizado.
O sea, el que permite que nosotros visualicemos la página web. Lo que permite que una página web cargue más rápida o no. Y eso exclusivamente, creo que Microsoft sí le ha modificado algo el motor. Pero ni Vivaldi, ni Opera, ni Brave modifica o desarrolla ese motor. Porque de hecho el motivo, por ejemplo, Vivaldi no, pero Opera sí tenía su propio motor, Microsoft tenía su propio motor renderizado. Y si dejaron ese proyecto para basarse en Chromium es porque no querían, por diferentes motivos, crear su propio motor de desarrollo. Este componente, más otros componentes que hay aparte del motor de desarrollo, lo gestiona prácticamente y completamente y en solitario ingenieros de Google. ¿Por qué? Porque a través de Chromium está basado su navegador web, que digamos que es Chrome. Chrome es el navegador web de Google. Con lo cual le interesa que haya un desarrollo en Chromium para después aprovecharse en Chrome. Pero el desarrollo es de Google. Y el día, y al final un poco de este audio comentaré una noticia que me acabo de enterar que nos puede servir de modelo de lo que puede pasar en los navegadores web con Chromium. El día que directamente Google decida que no quiere aportar o haga alguna cosa para, digamos, enfocarse en el desarrollo en Chrome y dejar Chromium, nadie más va a desarrollar Chromium. O sea, no va a haber ingenieros de otras empresas que se van a meter a gastar recursos en Chromium. No va a haber ingenieros seguramente de Vivaldi o de Brave o de Opera, porque no lo hacen ahora mismo. Entonces el día que corte el grifo Google con Chromium se va a abandonar. Posiblemente Microsoft pueda desarrollarlo con sus recursos, ese motor renderizado lo pueda desarrollar, pero el resto no lo veo yo con recursos suficientes para meterse en el desarrollo de un motor de renderizado y otros componentes que hay más en el navegador, principalmente porque es algo complejo y porque es algo que ha desarrollado Google desde cero. Esto puede pasar el día que Firefox desaparezca. Cuidado, porque Firefox tiene un problema económico y, bueno, principalmente económico. Firefox es detrás de una empresa que es Mozilla y que como una empresa gasta una serie de recursos, no una comunidad de usuarios que hacen un desarrollo en su tiempo libre, no, son ingenieros con una nómina, con un desarrollo, con unos recursos que desarrollan el navegador web Firefox y requiere pues un conjunto de recursos financieros. Es verdad que Firefox está intentando por todos los medios sacar servicios como el de la VPN, el de los correos, no me acuerdo, Delay creo que se llama, y no sé si alguno más. El de Pocket creo que también tiene algún servicio. Y de hecho ha tenido que cerrar servicios porque no podía mantenerlo. Pero el principal ingreso económico, por lo que yo me he enterado, es el aporte que le hace Google por tener su buscador por defecto en el navegador web. Le dan no sé cuántos millones. El día que corte esa financiación Google, que por ahora yo creo que le interesa mantenerlo porque si no puede tener un problema con el monopolio, pero llega un momento en que a lo mejor pues, o lo recorta o no sé, pero da miedo un poco. Firefox no podrá mantenerse, de hecho ya ha tenido varias rondas de despido y ha tenido que cerrar diferentes, digamos, equipos o proyectos dentro de Mozilla porque no podía mantenerlo. Entonces, cuando veo lo que he dicho antes de la telemetría, que es para que precisamente sea más eficiente y gaste menos recursos, los usuarios se enfadan y se van a Chromium. Y Chromium es peor, está Google detrás. Y no nos damos cuenta de lo que es que solo existan navegadores web que desarrollen Google o que controlen Google. Es algo que vamos a flipar. Yo creo que a corto plazo no va a pasar, pero a medio plazo o a largo plazo yo no estoy tan claro de que Firefox desaparezca. Y claro, la gente con la telemetría vi gente que se cambió a un navegador que se llama Waterfox, que básicamente es un fork de Firefox con toda la telemetría quitada y con una serie de añadidos de seguridad, y esto pasa igual que Chromium Chrome. Que sí, Waterfox pues puede ser otro navegador si no quieres telemetría. Sí, pero el que desarrolla el navegador sigue siendo Firefox. O sea, Waterfox no desarrolla nada. Lo que hace es configurar, añadir plugin o añadir algún módulo. Pero el motor de renderizado,
sigue siendo de Firefox y lo desarrollan los ingenieros de Firefox. El día que Firefox desaparezca, va a desaparecer el Waterfox y todos aquellos for de Firefox, porque no pueden mantenerlo. De hecho, Waterfox creo que es un desarrollador nada más. ¿De verdad creéis que ese desarrollador va a coger el motor de renderizado y lo va a desarrollar él? No puede. No tiene recursos. Entonces, tenemos que empezar a pensar un poco el problema de los recursos que tiene el software libre. Y tenemos que darnos cuenta de que los desarrollos, y sobre todo algunos desarrollos, son muy complejos y necesitan una estructura profesional, una estructura de ingenieros que cobran una nómina, una estructura empresarial, que no vale con una comunidad. Vale, que existen comunidades de fundaciones, existe KDE, existe Genome, que realmente, pero detrás de KDE y Genome también hay gente que está en Genome, hay muchos ingenieros de Red Hat trabajando. En KDE Prama sé que hay también gente pagada por empresas para desarrollar KDE. Tenemos que el concepto de desarrollo de software libre a ciertos niveles tiene que ser profesional. Para que sea profesional gasta recursos. Y si ya de por sí la comunidad de Linux le cuesta hacer donaciones o hacer aportes de código porque requiere unos conocimientos que no todos los usuarios de Linux tienen, unos conocimientos de programación para aportar código, pues deberíamos un poco más defender y estar un poquito más orgulloso de alguna herramienta de software libre en Linux, y que sí, que tiene una empresa detrás, pero yo me fío más por ahora de Mozilla que de Google, y por eso yo voy a seguir utilizando Firefox con sus errores, y de hecho creo que Firefox ha mejorado bastante y las versiones que estoy viendo últimamente están trayendo cosas bastante interesantes y está mejorando el rendimiento. No sé si llega al nivel de Chromium, porque yo Chromium apenas lo utilizo. Yo utilizo ahora mismo Firefox y Vivaldi, pero creo que hay que defender Firefox. Y cada vez que escuchamos la palabra telemetría, bueno, vale, tiene telemetría, pero ¿sabes para qué sirve la telemetría? Vamos a dejar un poco de fastidiar a Firefox, que es que va a llegar un momento en que va a desaparecer porque nadie lo usa. Y en cambio Chromium todo el mundo lo va a usar, pero es que Chromium está detrás Google con su desarrollo. Y de hecho, lo que he dicho antes, hay una noticia que me acabo de enterar que me da mucho miedo y que puede servir de modelo para lo que en un futuro pase también en Chromium. Esta noticia, que la pondré en la nota del audio, es de Muy Linux, donde explica que va a haber un cambio en el desarrollo interno de Android. Para quien no sepa, Android es el sistema operativo de los móviles, que lo desarrolla Google, pero que tiene una versión que es software libre, que se llama AOSP, Android Open Source Project, que realmente pasa igual que Chromium. Está prácticamente íntegramente desarrollado por Google. Yo no sé si aquí hay algunas empresas que colaboren, pero realmente esto es un desarrollo de Google, software libre, que después lo utiliza en su Android, digamos, que ya creo que no es software libre, que tiene diferentes componentes propietarios. De hecho, este Android de software libre, este proyecto de Open Source, Android Open Source, es el que se utiliza para algunos for de Android que se utilizan en determinados móviles, creo que una Lineage OS y algunos más. Bueno, pues la noticia es que a partir de ahora varios de los, digamos, componentes de Android Open Source va a ser desarrollado, digamos, internamente por Google. Con lo cual habrá ciertos componentes que ya no los desarrolle en la versión open source. De hecho, por lo que he leído, parece ser que esto ya no es la primera vez que hace, que va cogiendo determinados componentes de la versión open source y lo va trasladando a la versión de Android, que es donde lo está desarrollando. Digamos, va a ser cada vez el código fuente sigue estando allí, pero determinadas partes las va a desarrollar Google para su uso. ¿Qué pasa? Que como nadie desarrolla realmente en la versión Android de software libre, salvo Google, si Google no aporta ese código, no creo que nadie lo vaya a aportar, con lo cual va a haber dos tipos de Android. Por uno, el Android bueno, que va a ser el que va a desarrollar internamente Google, y por otro, el Android open source, que dependerá pues de lo que vaya liberando Google cuando quiera, como quiera. Y eso puede pasar con Chromium, que llegará un momento en que, digamos, Google no aportará el mismo código que aporta en Chrome,
y Chromium será el navegador web de segunda división de Google. El código fuente está disponible, cualquiera puede aportar, ya, pero es que durante muchos años tú has sido el único el que ha aportado en ese código y realmente es muy difícil coger un código porque hace falta de tan complejo como un navegador web o en este caso como estaba aplicando con Android y aportar. O la evolución de ese código no va a ser tan rápida y tan eficiente como cuando se utilizan los recursos de Google. Y así estamos. La gente quejándose de Firefox, abriendo los brazos por Chromium, por Vivaldi, por Brave, cuando todo es Google. Y en cambio cada vez Firefox pues el niño malo de los navegadores web, porque es verdad que Mozilla toma algunas veces malas decisiones, pero fomenta y apoya más el software libre que lo que hace Google. Y bueno, pues ya veremos en un futuro qué pasa. Ya con esta noticia que acabo de decir de Android ya me da un poco de miedo y me parece que el futuro de Chromium va a ser parecido al que estoy viendo en Android. Y poco más. Recordad que este podcast se distribuirá por su propio feed RSS, también será distribuido por Spotify, Pocket Cast, Apple Podcast y todos esos servicios. Y también se subirá, digamos, el formato audio con una portada al canal de YouTube de 24H24L, que hay una lista del podcast de 24H24L y también en fediverse.tv. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.